Esto y Les Fartures, con David Castañón. This isn't your life. Do you dabble in depression? Is someone twisting a knife in your back? Are you being attacked? Oh, this is a fact. Bueno, esto suena a banda sonora de peli de John Cusack cuando va caminando por la calle por Seattle, algo así. Puede ser, es Wilco. Es Wilco. Sí, eso sí me suenen. Sí. Y creo que tiene alguna canción hasta que está guay y todo. Esta está guay, ¿no? Esta la ha elegido nuestro señor técnico. Yo le dije, Wilco, la que quieras. Juan es fan de Wilco, ¿no? Tiene en su grandísima colección de discos, yo creo que tiene unos cuantos de ellos. O sea que, vale. Y esto ya es relativamente moderno, no es setentero ni nada. No. Sí. Esto es moderno. Y siguen tocando y Sí. esas cosas. Yo creo que algún BBK o algo así encabezaron. Seguro, y hace un par de años hicieron una girina por España Eso. y en festivales grandes suelen tocar. Bueno, bien. O sea, Son bien. míticos. Sí. Está guay porque dentro de lo que te mola del indie, muy poco español, lo cual me reconcilia con la humanidad. Bueno, es que, a ver, me gustan grupos, pero es casualidad, no es que yo la he hecho aposta, que León no quiera Benavente y esas escuchar. cosas están. Bueno, León Benavente, Sí. bueno, sí, Sí. Izal, Vetusta no molan, Es que me agobia muchísimo te Vetusta agobian, Morla, sí. son muy intensos. O sea, reconozco que la música está bien, las letras, sí. Sí, hay intensidad ahí. Pero bueno, en directo son buenísimos, ¿eh? Sí, bueno, yo vi los. Bueno, hay muchos Es más. una religión, Vetusta Morla. Sí, yo creo que trascendió el indie, ya puede ser, ¿no? Sí. Yo reconozco la calidad Sí, musical. sí. Tocó algún concierto, pero los indies repunéis mucho de Vetusta Morla, ¿eh? ¿Seguro? No sé. Yo qué sé. Juan que no son repuna. indies. No son indies. Sí, que ellos no se consideren indies. Es que Juan tiene que darnos un día un tutorial de lo Claro. que es indie y lo que es no. Yo ya me pierdo, pero bueno. Rock no pop, popero. Los indies no saben lo que es el indie. Bueno, vamos a repunar. Yo estamos repunando del indie, lo cual ya me presta. Yo te he dejado un minuto de gloria. ¿Con qué vienes cargada, güey, de repunancias gastronómicas? Modes. Modes, en general. Bueno, en el ambiente este de comer y beber. Vale, bueno, que valdría también para todo. Me Sí, encanta tu pero camisa, por cierto, no puedo mirar patrullado. Es una camisa veraniega. Sí, muy guapa. Sí. Muy guapa. Sí, favorita, además, así. Sí, ¿eh? Me queda bien el colorinchis. color. Sí, los colorinchis prestan. Vale. Es que ha llegado el verano, hay que mostrarlo de alguna manera. Efectivamente. Venga. Empezamos modes. con nombres graciosos de chiringos. Esto ya empezó en otras zonas y se veía venir. Acabaría llegando aquí. ¿No? Y son, además que son todos iguales. Artículo la, más luego un sustantivo. Sí, ¿no? Es un sustantivo. Sí. La gocha. Eso La no, gocha. pero es la tardona, la simpática, la impertinente. Y siempre es la. La. Claro. Sí, lo voy a porque dejar ahí, es se les evidente, es oye. evidente, es Vale. evidente. La Manuela. Ya. ¿Y esto por qué? Ya. Y encima cosas negativas asociadas al género femenino, ¿no? No siempre, pero ¿por qué? O sea, todos los sitios nuevos Ya. son así. Vale. Claro, yo pensaba que cuando me dijiste La modes, imprudente, la imprudente. la rebelde. ¿Pero todos estos son nombres de aquí de decisión que conoces? ¿O de fuera Estos también? me los estoy inventando, Ah. pero los hay aquí así, no quiero Vale. decir ninguno, pero... Claro, yo cuando me dijiste nombres graciosos, me esperaba en plan Barbader. Bueno, también tiene otra repugnancia aparte, ese tipo de Eso cosas. La birra de Brian. La birra de- Pero bueno, eso tiene- sienta la que sí. queremos muchísimo. Sí, pero bueno, eso tiene un poco más de creatividad. Vale. Quizá. Esto es como se lleva, pues todo, pues eso, te encuentras con hombres así. Y yo te quiero decir
señor o señora que está pensando en abrir un establecimiento, no eres moderno. O sea, que lo sepas. Nah. Estás siguiendo la tendencia. Sí. Es borregada. Al primero que se le ocurrió, sí. Está guay. Vale. Pero yo acuérdome de ir aquí en Sison a donde queráis. Donde queráis. Acuérdate. ¿Y el ¿cómo se llama ese sitio de Oviedo? El Sal si puede. El Sal si El puedes. Sal si puede. Claro. Sí, Todos... pero eso es otro tipo, es otra cosa. Sí, vale. Es una gracia que igual no hacía falta, pero esto es de ahora. Vale. Había uno en La Pola que ya era el KGB. Bueno, pero eso ya tiene otro nivel. Pero el KGB era Casa con K General de Bebidas, lo cual me parecía glorioso. O la Santa Sede. La Santa Sede, sí, sí. En Oviedo. Sí, pero yo no sé por qué yo decía Sebe. Bueno, porque Bueno, tú tiras para lo tuyo. Y había mucha Sebe ahí también. Pero yo era un local glorioso. Hicieron un revival. ¿Va poco, puede ser? Sí. ¿Volvieron a abrirlo? Sí, y a sí, algo juntarse? me tiene sonado. Puede ser, ¿no? Vale. Que hicieron como si una gran fiesta para recordar. Sí. Ujú. Bueno, Yo- vinieron grupos bastante guays. Sí. ¿No? Había conciertos, o sea, de todo tipo, pero bueno, había, Vale. No estaba mal. Había uno que era el Como Yeo, que eso sí que hay que reponer, porque hay muchos asturianos y asturianes que ponen el O en plan de OH. sorpresa. OH. OH. EHO de a poco P de home y ne de muller. Porque mu quedaba mal de muller, que entonces usas ne de niña. Que tampoco tiene una condición negativa, que No. eso también pasa muchas veces. Lo de niña, un madrilano o madrilana piensan que Aquí es es hacer de cariñoso, menos y aquí es aquí algo. cariñoso. Sí, no. Esto alguna vez en algún sitio tenemos lo dicho, que no pasa nada. Puede decirse neño, neña y no es malo. Vale. Y quiero decir que es que esto además, por ejemplo, está precedido y todavía dura, de esa moda de estilo nórdico trucho. Desarrolla. O sea, sí que era una copia del estilo escandinavo y entonces la gente compraba el pack nórdico para poner su Sí, chiringo con sí. todas las sillas iguales. Sí. No, Sí. no lo interpretas bien, además. No. El menos es más es otra cosa. Y allí no son todos los chiringos iguales. Claro. Es un poco original. Sí, esos colores madera pálido con... La misma silla. Sí, con los pates negres, sí, decoración minimalista. No, o sea, sí, pero no. Tú vas para Copenhague y ese estilo nórdico, pero cambia de un Sí, sitio yo- a otro. Y en Copenhague vi cosas en periferia. Porque a veces el kitsch les gusta bastante. Claro, Sí, sí, muy recargáis. sí, adrede. Cervecerías muy recargáis. Adrede. Mm. Claro, pues no. Pues aquí todos como un catálogo de Ikea, ¿no? Eso es. Vale. Ahora se llevan los colores como muy sólidos, que te lo pintan todo como de un mismo color. Sí. Pero yo creo que eso que miren un catálogo, hay una revista de chigres, Chigrelandia, y miren un catálogo y van todos igual. O se enteraron de que en no sé qué sitio hay un chigre que lo peta de esa manera y todos igual. No, pa' es que ya ahí pierdes. Yo acuérdame la moda esa horrible que quitarían cuando quemó el yocal y murieron, creo que murió alguna persona. Ah, de esto lo de de los hacer como el techos esos. amazónico, Sí. que era como si fuera, que no hay de verdad y no hay plantes. Ujú. Son de estos artificiales, pero luego estaba todo lleno de por spam o esta espuma, que se oye mogollón inflamable. Bueno, aquí tenemos uno en Gijón, Pues entonces eso. lo siento por hablar siempre de esto, que se llama el mamaguaja. Claro, pero eso no sé cómo le da la sanidad de... Que no en fin, sé. es que ese sitio, bueno. Ya. Nunca fui. Fui de Sura de Pinchos, pero nunca comí allí. Nunca fui, no me llama, ¿eh? Pero nunca fui. Es de los que, no sé si lo siguen teniendo, pero apretabas un botón en la pared y te echaba un culín de sidra. Mal. ¿Por qué? Aparte esos circuitos, Ese sitio era muy prototípico de un tipo de chiringo. sí. Y además eso como O es. muy del 2000, ¿no? Eso ya quedó como muy para atrás. Bueno, ¿cuándo lo abrieron esto? No, el Mamaguaja no va, igual lleva 10 años, Sí. pero no va mucho. A mí estos sitios que valen pato, desayuno, comida, ahora tardeo, como lo llamen, cena y luego copes, me repunen en Sí, general. sí. O tas a lo que tas. Sí. No, Eso.
Parece bien ir a comer y tomar unos copes. Bien, Eso, ¿vale? O vale. cenar y tomar unos copes. Sí, o Pero ser una luego- cafetería que te puede dar algo de comer a mediodía. Eso. Vale. Sí, pero esto del totum revolutum no me presta. No, y ahora, claro, llévase porque entiendo que ahí donde está la rentabilidad. Sillas de terciopelo. Sí, no. Dices tú, ¿qué higiénico es esto? Sí, una gochada, sí. Sí que... Pues es otra tendencia. Como para sillas de terciopelo con sidra. No. 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 ¿Se ríen en el suelo? Sí, porque lo barres. ¿Se ríen joder. con terciopelo? Bueno, le podríamos dar un paso. Perfecto. Venga, otra repugnancia. Más. Venga. Estoy observando que se está generando una burbuja de los sitios con café de especialidad. Vale. O sea, A favor del café rico, sí. del café bien hecho, bien servido. Pero ahora todo es café de especialidad. Bonca va a sacar café de especialidad. Sí, claro. Daste cuenta que cuando algo empieza a sonar, Se acabó. enseguida les grandes corporaciones, los que tienen perres, empiezan a sacarlo. Pasó con les IPES, con las cervezas. En cuanto Mau sacó una IPA, yo decía, ¿qué me mando? Si no saben ni lo que es, joder. Ya, ahí siguen con Y ella. ahí siguen, sí. Entonces hemos pasado de no haber a ver un par de ellos que dices tú, bueno, es gente que sabe que ahora ya Todo el mundo. todo el mundo tiene café de especialidad. Sí, estoy de acuerdo. Y eso va a pasar, porque está pasando ya en grandes ciudades, en cada esquina hay una cafetería de especialidad. Claro, pero es que no. En Avilés acaba de abrir otra nueva céntrica. Ya sí, que sí. Y luego aparte, Porque además las que realmente lo hacen bien y se lo ocurran y compran un café, o sea, buscan café rico, lo saben hacer bien, tienen diferentes tipos de cafeteras y todo esto, pues claro, quedan como un poco desprestigiadas porque... sí. ¿Y qué lle café de especialidad y qué no lo lle? Claro, esa es Porque otra. esa lle otra. Porque yo sé de sitios que venden café de especialidad que hay por medio, o sea, te viene a través de una gran corporación. Te lo ponen en un paquete igual que los cafés de especialidad y tú tiras para adelante. Yo no tengo tanto No, ni conocimiento como para No, saber. ni yo. Entonces, ¿que están aprovechando la burbuja? Sí. Que esperemos que estalle y que acaben perdiendo los que están sacando beneficio. Es que es como sin todo, creer como en pasó ello con también. la cerveza artesana y Sí, como sí. con todo. Sí. Sí, y al final sobreviven los que, esperemos, los que creen en ello. Yo es verdad que tengo mis sitios donde ir y voy a comprar café ahí y ya. Yo Hay un también. sitio en la Plaza de Abastos de Avilés muy Sí, ¿eh? muy guay. Muy guay. Para ir a tomarte un café enfrente de la pescadería. Estás ahí esperando la cola y mientras estás tomando un café. Combinación, el olor de la pescadería con el café recién fecho. Tela, ¿eh? Guau, maravilloso. Bueno, La vida. Bueno, La vida. El mercado. la Sí, mezcla, sí. Efectivamente, Xareu. Está guay. está guay. Bien. Seguimos con la moda, ¿no? 2 de 2, estoy de acuerdo. Seguimos con la moda, Bien. sí. Bueno, pues he estado mirando en internet tendencias gastronómicas en España de este año. No, odio esas cosas. Entonces, he entrado, o sea, en diferentes tipos de páginas web o blogs, he estado leyendo cosas, ¿no? En general, todos coinciden en varias cosas que tienen sentido. Y luego he elegido uno en concreto para repasar aquí, porque lo que hace es... Ha analizado redes sociales, hashtag, búsquedas de gente en Instagram, cosas que se publican, y cosas para determinar esas tendencias. Sí. Entonces, claro, hay cosas que me he temido por la cabeza. A ver. Bien, voy a abrir la página web. Bueno, hay una cosa que es común a todo, pero a mí lo que me fastidia es el nombre, que es la cocina plant-based. O Ya. sea, plant-based, o sea, usar muchos vegetales. Sí. ¿Para qué dices plant-based? Esto ya, la parte buena de usar Zorolu, muchos vegetales, Sí, ya te la has cargado. Sí. Y que Pero esto lo he leído en muchos blogs y Ya. sitios. dan Plant-based. ganas de insultar. Que sí. Sí, yo... lo que aparte en inglés queda todo más cool, Claro. será por eso. Igual usar la palabra vegetariano o vegano tiene No connotaciones solo porque... negativas. No creo, porque además, por lo que he estado informándome, puedes meter algo de origen animal, pero es usar muchos vegetales. Ujú. Muchas verduras, Que- muchas legumbres. Que está bien. Que está bien, O sea, a dieta favor. cantábrica, dieta mediterránea, A favor. se basa también en eso, claro. O sea, que no es exclusivamente vegana. Ujú. Ya no es, por lo que dicen, ya no es simplemente por una cuestión ética, sino bueno, porque ese tipo de alimentación es más saludable. Bien. O sea, si eso tiene sentido ahora,
plant-based. No lo ¿Qué llames pasa? así. Que si dices con muchos vegetales, Claro, vende menos. sí. Pues sí. Claramente sí, porque sí. Bien. Vale. El pistacho. Que esto cuando lo leí, no, has de fijarte. Sí, que está muy de moda el pistacho. Sí. ¿En qué momento? Has de fijarte porque es verdad. Sí, Sobre todo en en muchos platos que echen pistacho. Sí. Sí. Y en repostería. Sí, también. Sí, Pero mucho. O sea, que decir que está rico, a mí me gusta, pero ¿por qué se pone de moda el pistacho? Yo ahí lo que quiero, ¿por qué la gente quiere que le pongan pistacho en todo? Porque si esto es una tendencia de redes sociales, pues claro. Pero cuando no tuvo de moda, quiero decirte, yo llevo, no sé, probando pistachos toda la vida, de lenguaje. Siempre me gustaron, además, de chupar la cáscara. Pues ahora se lo querrán poner a todo, hasta al filete Bueno, de ternera. creo que alguna vez he probado uno con un polvín de pistachos. Bueno, a ver, supongo Sí, que sí. si un cocinero lo piensa, Sí. lo medita y lo prueba, pero ¿qué va a pasar? ¿Que vamos a encontrar pistachos? Eso hasta no sé, De las lo que estamos croquetas. repugnando, de que De la tontería. con esta tontería, ahora todo el mundo va a usar pistachos. Y Eso es. en algún momento faremos un furaco porque no va a haber pistachos en el mundo para tanta demanda. Eso es. Eso oye. Lo del aguacate, lo de... Es que ya ha pasado, ya ha pasado. Eso. Pasó con todas esas cosas. Vale, pistachos, bien. Otra cosa, la fusión asiático-latinoamericana. Que eso mete miedo porque hacerlo está muy rico, pero hacerlo bien yo supongo que sea muy difícil. Pero eso yo haciéndolo el Planta 14, 25 años. Quiero decir, la cocina Nikkei, esta que llamen, que Sí. japoneses que migraron a Perú, ¿no? Sí, creo que dice. Y esa cocina. Pero eso está de moda este año. Pues sí, porque dice, mira, Eso yo cuando abren 5 locales nuevos en Madrid. entre sabores y ya está de latinos moda. Como y está de moda técnicas, Madrid. eso es, y técnicas asiáticas. Ceviche con miso, Sí, baos rellenos de cochinita pibil, sí, el ramen con ají amarillo, claro. el tiradito con toques de soja y jengibre. Está bien porque... Que está rico. Yo he comido Sí, cosas de esas muy sí. ricas, pero no creo que sea fácil hacer esa fusión. No, O sea, claro no que es para no. que ahora se ponga de moda y en todos sitios te Claro. pongan esto. Ahora te todo van a el poner... mundo... Sí, lo que Cucharona. decimos muchas veces que faro con Mariano, el del quinto, que dices tú lleves haciendo esa cocina porque te presta, pero resulta que ahora faila todo el mundo. Dices, coño, faila tú porque te presta, pero no hace falta que... Claro. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que para mí, a entender, que no entiendo mucho de esas cosas, y es más asequible para el público general porque lo que ponen por arriba, o hay una parte que ya cocinada, que ya es la parte americana. Mm. Los japoneses fan lo casi todo crudo. Entonces, claro, cuando te ponen ahí unos huevos de arenque, tiene que gustarte eso. Y es más complicado que gusta a todo el mundo. Ya. Y esta ya es más generalista, asequible a todo el mundo. De ahí la moda. Pero vamos, no sé, el Ronda 14, ¿cuántos años llevan Avilés? ¿30 años? ¿25? No sé. Claro, pero no estaba de moda. O sea, era alguien que interesado en eso, que se lo ha currado y esto va a ser distinto, como todo. Como todo. Bien. Gastronomía sostenible, no vamos a decir nada porque estamos de acuerdo. Pero Proximidad, eso está de moda. sí. Vale. Pero está bien que esté de moda. Sí, es sí, un está bien, win-win. sí. Hay modas buenas, vale. Bien, pocos residuos, recetas sin desperdicio, comida ecológica casera. Bueno, bien, eso Bien. está bien. Bien. Es tendencia como cocinar de forma sostenible. Bien, Bien. no vamos a decir nada. Nada que reponer. Dulces con fermentos. Este yo muy tuyo, ¿eh? Salud y sabor en un solo bocado, dice. Sí. Kefir, yogur vegetal fermentado, miso dulce o incluso la kombucha. ¡Ta-ta-tan! Hostia, kefir con kombucha. Qué necesidad, ¿eh? Kefir, Bizcochos con kefir. Trufa de chocolate con kombucha. el kefir no tiene nada que ver con lo del yogur griego, ¿o sí? Parece una palabra griega, pero tiene que ser de por ahí para allá. El kefir, a mí me suena... Y el yogur fermentado, pero ya sí, que el yogur ya Sí, mira, tenemos que investigarlo. hay que investigarlo. Porque yo creo que puede dar para un Vamos a hablar programa. por eso. hablar. Da para un programa esto. ¿eh? Sí, seguro. Vale. Tengo que ponerme con ello. Kefir con kombucha. Y es que lo veo, K con K. Veo, ¿eh? Kefir Trufas con de kombucha chocolate. con O pistachos. sea, esto es comerte el dulce de toda la vida, que sabes que tiene un montón de azúcar, y bueno, pues pero para disimular
Te ponen un Eso fermento, Sí. fermento láctico. Sí. A ver, te estás metiendo un montonazo de azúcar, de mantequilla, con suerte. Esto es lo que es. Sí, sí. No te engañes a ti mismo. Conservantes, colorantes, bueno, todas esas cosas, claro. Vale. En redes sociales como TikTok o Instagram, el contenido relacionado con postres saludables con fermentos no para de crecer. Tu influencer cookie de cabecera. Y ahora una cosa que me tiene loquísimo porque yo no lo veo. Alta cocina en casa, que se llama el auge del fine dining casero. ¿Qué pasa? Que el home, o sea, el casero había que ponerlo en castellano, Sí, ¿no? Vale. sí, es cocinar bien en casa. Fine Yo esto, dining casero. porque se trata como de intentar imitar a los Sí. grandísimos chefs. Esto yo no lo veo. No, yo tampoco. Es que, claro, es que para ser un grandísimo cocinero... Igual tienes que estudiar y dar muchos que años. efectivamente. Prueba-error. Yo veo aquí lagunas a esta tendencia. Claro, para que llegues tú, José Luis, con un tutorial de YouTube. Eso es. Fecho por Ángel León y te pongas ahí a hacer lo mismo. Escenificaciones en casa. Claro, porque es que además, mira lo que dice. Implica trabajar la presentación, cuidar la técnica y pensar el menú como una experiencia. O sea, que te pones a bailar en casa, o sea, invitas a gente a cenar y va acompañado con un baile. Había una web. Claro, es que ojo a las experiencias culinarias, ¿eh? Correcto, sí. Esa y otra. No vas a comer, no vas a cenar. Y una experiencia. Mm. Eso. Yo hace años escribí en una web que o sea, tú te apuntabas y ibas a comer a casa de alguien Mm. que cocinaban en su casa para turistas o para quien quisiera. Sí. Y era un particular, como si me pongo yo en mi casa a cocinar fabada y vienen para allá 5 y me paguen por cocinar Sí. fabada. Sí. Que tú dices, no sé lo legal que será esto. Bueno, no lo sé. Y lo segundo, ¿quién te dice a ti que sí? O esa que está ahí cocinando, está cocinándolo bien. Ya. Pero bueno. Pero fíjate, eso quiso como empezar y luego hombre. no ha tenido mucho... Lagunes por todos los días. Pues más Ahora lagunes. Airbnb vuelve a la carga con esas cosas. Experiencias se llama. Entra Ya. un día, ya verás. Ujú. Cuidado. Ujú. Mete mío. Eso. Pues eso, recetas gourmet en casa, bla. Lo mejor, fine dining casero. O sea, no ellos dio para poner el home. No. Vale. Que es básicamente cocina bien en casa. Eso ye. Bien, que eso tenías que intentar hacerlo continuamente. Correcto. Desde el desayuno a la cena, a diario. Sin Pero- tener invitados, para ti, para tu familia. Parece fascinante que asocien el cocina bien en casa con la alta cocina. Ujú. Como si hacer, yo qué sé, una tortilla de patates Con un poco no de sea ensalada. cocinar bien. Eso, oye. Bueno, Bien. vale. Reponer. Ahora, otra cosa más. Inteligencia artificial y gastronomía. Una combinación inesperada, pero poderosa. Crear recetas personalizadas, combinar ingredientes de forma inesperada o optimizar procesos en cocina. Ya ves tú, que te lo diga como yo Gemini o una de estas. Entras ahí Siri. y dices, Siri, ¿qué cocino? Siri, una receta tipo canceller. Siri, fáeme un fine dining casero Casero. con pistachos y que sea plain basic, ¿no? Plain basic y con un poco de kombucha. Eso y kefir. Vas a hacer... Explota. Yo creo que la inteligencia artificial te dice, vamos a aniquilaros ya, por favor. Sí, no, a la raza esto humana. no se No puede merecéis comer. vivir. No No merecéis vivir. No quiero ofenderte, pero no se puede comer. Eso. Bueno, pues estas son... Bueno, o sea, sitios parte con interesante. nombres graciosos, modes. Me gustóme la... aparte fue temático, fue todo de, Sí. de les Empecé a modes. tirar del hilo. Sí, muy bien. Y fue solo la burbuja del café especialidad. Y luego las tendencias en España. Esto de las tendencias a mí todos los años faltó el batch cooking, que esa también y otra cosa, que llegue cocinar un día a la semana, como el resto de trabajes, y lo metes en tuppers y lo guardas en la nevera. Guau. Eso se llama batch Necesitabas cooking. que te lo Cuidado. dijera alguien. Eso ye. Los trabajadores y les trabajadores, como no tenemos nadie que nos cocine, pues, Menos mal que hay, eso. que hay gente inteligente que nos cuenta Eso. estas Ahí cosas. pusieron un nombre, batch cooking. Ujú. Parecióme fascinante.
Muchas gracias, Sara. Soy Yaceria, Sara Ceballos, por estos entremeses reponentes. Buen verano. Gracias a ti. No. Igualmente.